Hola, hoy os vamos a hablar de nuestro péndulo de Foucault. Este péndulo tiene un cable de 8 metros de longitud y una esfera de unos 100 kilos de peso. Foucault hizo su demostración más famosa en el Panteón de París. Usó un péndulo de una esfera de 28 kilos suspendida de la cúpula por un cable de 67 metros. Cada oscilación tardaba unos 16 segundos y quedaba marcada en una base de arena con un estilete situado en la parte inferior de la esfera. La separación entre oscilaciones era de unos 2 milímetros, girando en sentido horario. En una hora se desplazaba unos 11 grados, por lo que una vuelta completa le costaba unas 32 horas y 42 minutos. Para entender qué ocurre, imaginemos un péndulo colocado en el Polo Norte. Imaginemos también que lo vemos desde fuera de la Tierra. Al oscilar, el péndulo no cambia de plano, pero bajo él vemos que la Tierra va girando. Si volvemos a ella y nos situamos junto al péndulo, vemos como el plano de oscilación del péndulo va girando en sentido contrario a como veíamos antes girar a la Tierra. Tiene que existir una fuerza que lo haga girar. Esto ocurre porque dos sistemas de referencia en el que uno gire respecto al otro medirán aceleraciones distintas aunque observen el mismo objeto. Aparecen dos términos nuevos en el sistema que gira respecto al que no gira. El primero depende de la rotación de esa referencia y de la posición del objeto. Es la aceleración centrífuga, y todos la hemos sufrido cada vez que hacemos una curva yendo en bicicleta, por ejemplo. Sentimos una fuerza que nos expulsa hacia afuera de la curva y por eso nos tumbamos hacia adentro para compensarla con nuestro peso. En el caso de la Tierra, la distancia al eje de rotación se va reduciendo conforme nos vamos acercando al polo, y para una velocidad de rotación fija tendremos una fuerza máxima en el ecuador y desaparecerá en el polo. El segundo depende de la velocidad del objeto vista desde el sistema de referencia que gira. Se llama aceleración de Coriolis, en honor a Gaspard Gustave de Coriolis, quien la describió en el siglo XIX, y esta es la que nos interesa para ver qué le pasa al péndulo. En el polo, los vectores que describen la velocidad angular del sistema en rotación y la velocidad del objeto son perpendiculares y el efecto será máximo. En el ecuador serán paralelos en algún momento y el péndulo dejará de girar. En latitudes intermedias tendremos valores dependientes de la latitud y en el hemisferio sur aparece un cambio de signo que indica que el giro se produce en sentido contrario, o sea, antihorario. Dado que la Tierra tarda un día siderio, es decir, casi 24 horas en dar una vuelta completa, el periodo que tarda el péndulo en dar la vuelta son esas 24 horas dividido por el seno de la latitud, y el ángulo que avanza en una hora es 15 grados multiplicado por el seno de esa latitud. Estos 15 grados corresponden a lo que gira la Tierra en ese tiempo. Nuestro péndulo tiene un cable de 8 metros de longitud y una esfera de bronce de unos 100 kilos de masa. Su periodo depende de esa longitud y son unos 5,67 segundos para cada oscilación. El nuestro, igual que todos, es un péndulo real en el que los rozamientos con el aire y en el soporte van frenando el movimiento hasta detener el péndulo. Para evitarlo, debemos aportarles energía continuamente. Contrariamente a lo que sucede en la mayoría de péndulos de Foucault, en el péndulo del Planetari de Castelló, este aporte se hace en la parte inferior. Bajo la esfera está alojado un imán permanente, y en el centro de la base hay un sistema electromagnético sincronizado de forma que cuando la esfera se acerca se crea un campo magnético atractivo que estira de ella y cuando pasa por encima y comienza a alejarse se cambia el campo para que sea repulsivo y la empuje ligeramente. Con ello intentamos no influir en el movimiento a la vez que evitamos que se pare. Finalmente, la espada nos sirve para indicar el plano del movimiento actual. Este péndulo fue diseñado por el profesor José Luis Valdés Navarro, del Observatorio Astronómico de la Universitat de Valencia, a principios de los años 90. Saludos desde el Planetari de Castelló. Esperamos que pronto vengáis a disfrutar de nuestro péndulo con nosotros.